Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este nuevo video, este nuevo tutorial en esta colección que la hemos llamado colección de personajes en Navidad. Este es el tercer personaje o el tercer diseño de esta colección, es un hermoso gatito y vamos a estarlo trabajando con su disfraz o sus accesorios de reno navideño, mis chicas. Ya les indico cómo lo vamos a trabajar. Antes quiero anunciarte o decirte que tenemos también en el canal otros diseños de esta colección que hemos trabajado con el mismo cuerpo base. Ya realizamos, por aquí te dejo la imagen, ya realizamos a un Yoda, también realizamos a un Grinch y este es nuestro tercer diseño de un gatito. El cuarto será Stitch en su versión navideña, no te lo puedes perder. Y ahora sí, mis chicas, con este gatito arrancamos este tutorial. Es un gatito, ustedes saben que los gatitos transmiten calma, serenidad, equilibrio, paz, así que este gatito nos va a llevar a esto. Que en esta Navidad, mis chicas, la paz de Dios inunde todos sus hogares y todos sus corazones. Por medio de este gatito quiero transmitirte esa paz. Mira que este gatito tiene de accesorio una hermosa bufanda con unos pomponcitos o pompón aquí en la punta de la bufanda. También tiene una nariz de reno simulada o encima de su hocico. También tiene una diademita con los cuernos de reno y unas rayitas de gatito, sus orejitas de gatito. También una preciosa colita de gatito. Y aquí en el tutorial te voy a estar enseñando a trabajarlo. Está diseñado con el mismo cuerpo base que los demás. Aquí en la descripción encuentras el link del cuerpo base para que vayas y lo tejas. Y aquí continuamos con todos los accesorios para terminarlo. El gatito nos mide igual que todos los demás porque es el mismo cuerpo base, unos 24 centímetros aproximadamente, dependiendo de los accesorios, de los cuernitos, dependiendo del tamaño de las orejas y demás detalles. Ese es el tamaño promedio, pues varía de acuerdo al personaje. También, mis chicas, el patrón de este gatito lo encuentran en mi cuenta Ravelli para que lo adquieran, lo descarguen. Aquí en la descripción encuentran el link para que vayan y descarguen el patrón escrito de este y de todos los demás. Los ojitos, mis chicas, los conseguí por Temu. Si tú te fijas, son ojitos con un brillo o un escarchado alrededor de la pepa negra. Son unos ojitos diferentes a los que siempre utilizo, que son completamente negros. La lista de materiales la encuentras aquí en la descripción, como siempre. Ahí te dejo los gramos. Vamos a necesitar un tono gris para todo su cuerpo. Ese es el tono base. Un rojo, un blanco, un crudo o un crema para el hocico y un gris un poco más oscuro, en una tonalidad más oscura que la que trabajaremos en el cuerpo, y un tono café. Este tono gris de las expresiones o de los detalles lo puedes reemplazar por negro o por café o por el color que desees. ¿Listo? Simplemente es para las expresiones. Yo te sugiero un gris en un tono más oscuro. Así nos queda el gatito con su colita de lado, su bufanda, su diadema, todo. Quiero mostrarte también los ojitos. Los ojitos los conseguí por Temu, como te decía, vienen en una bolsita con estos tapones que me gustaron mucho porque nos da la capacidad de poder bordar o hacer las expresiones, las líneas de las pestañas y demás, porque son bastante en coca, entonces nos sirve. Viene también con los papelitos para cambiar de color los ojos, mis chicas. Mire, vienen con estos circulitos que se colocan dentro del ojo. Se traspasa por el ojito, viene de todos los colores. En este caso, si tú te fijas, utilicé el tono azul o celeste para darle ese brillo a la mirada, mira. Y también pues viene dentro de la bolsita los ojitos. Son de 12 milímetros, mis chicas. Son de 12 milímetros, vienen bastantes, creo que vienen 10 pares. Y son estos ojitos, son transparentes y al colocar ese papelito por dentro, que viene el huequito del tornillo de seguridad, se introduce aquí y el papelito queda aquí en la base y le da ese toque a nuestros ojitos de los colores que estemos necesitando. En esta oportunidad trabajé, como te digo, el azul. Y si te fijas, los ojitos, la pepa negra o el círculo negro, voy a ponerlo aquí en mi mano, no es completamente en todo el centro del ojo, sino tiene una inclinación. Y eso me gustó mucho porque le da expresión a la mirada. No es completamente el círculo negro centrado, sino que está inclinado o pegado más hacia el borde del ojo. Eso me encantó.
Si quieren, escríbanme en los comentarios si desean que les coloque el código o el enlace de Temu donde los compré. Y pues ahí los pueden adquirir. Vienen de todos los tamaños. Esta es numeración 12 milímetros. Arranquemos con el tutorial, mis chicas, sin antes pedirles que se suscriban, que activen la campanita de las notificaciones, que compartan el video, que lo comenten y todos los cariñitos que le puedan dar a estos videos. Yo siempre lo estoy muy agradecida, mis chicas. Y que empecemos a tejer todas estas fiestas. Que esta fiesta navideña este año sea maravillosa para todas ustedes y en sus hogares. Arranquemos con este tutorial. Bueno, mis chicas, ya para iniciar nuestro tutorial de nuestro precioso gatito en versión Navidad, vamos a realizar primero el cuerpo base. El cuerpo base lo trabajamos en el primer personaje que fue con Grinch hace unas semanas. Aquí abajo en la descripción encuentras el link de ese cuerpo para que vayas y lo tejas. Y cuando lo tengas ya trabajado, como lo tengo yo acá, con su cuerpo completo, piecitos, brazos, cuerpo, cabecita, todo cosido, vienes y vuelves aquí a este tutorial donde vamos a trabajar las orejitas, la cola, los accesorios y vamos a darle ese toque de gatito y navideño. Cuando lo tengas ya terminado, allá lo vas a trabajar exactamente igual, lo único que cambiamos, como te decía aquí al inicio de este video, es los ojitos, el tamaño de los ojitos, pero el resto es todo lo mismo trabajado en hilo gris. Si no sabes cómo coser las partes, te recomiendo muchísimo mi otro canal, Angélica Amigurumis, donde enseño todo para principiantes, cómo coser brazos, piernas, cabecita. Allá hay tutorial paso a paso para que te puedas guiar y aprender. Vamos a iniciar con el resto del cuerpo que nos falta para nuestro gatito. Comenzaremos por sus orejitas. Recuerda que debes trabajar exactamente igual 2 piezas. Voy a enseñarte a hacer una y la segunda la trabajas tú exactamente igual a como te voy a mostrar. Vamos a tomar el hilo gris porque las orejitas las vamos a hacer de gris, del mismo tono del cuerpo, y vamos a realizar dentro del anillo mágico 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya teniendo los 6 puntos dentro del anillo mágico, cerramos nuestro anillo y vamos para la ronda número 2. Recuerda que, mis chicas, YouTube nos permite poner el video mucho más lento, mucho más rápido. También nos permite ampliar la imagen. También nos permite quitar los subtítulos. Si te está estorbando las letras, puedes desactivarlos. Y puedes también ponerlo en el idioma que desees. Pasamos a la ronda 2, donde vamos a hacer un punto y un aumento como secuencia. Vamos a comenzar un punto y en el siguiente aumento. Esta es la secuencia para repetir por toda la ronda. Un punto, un aumento. Lo hacemos una vez más, un punto y luego un aumento. Y terminamos la ronda 2. En total van a haber 9 puntos. Así. Voy a cortar la hebra interna. Y pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. O aumento y 2 puntos, que es lo mismo. 1 y 2. Y lo repetimos. Aumento. Y luego trabajo 2 puntos. 1, 2. Así hasta terminar y en total vamos a tener 12 puntos. Es muy fácil de tejer este gatito. Son versiones muy lindas, pequeñitas, con poco material y fáciles, mis chicas, fáciles de trabajar. Pasamos a la ronda 4. En la ronda 4 haremos 3 puntos, un aumento. 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda hasta que te queden 15 puntos.
Al terminar hacemos la última ronda, sería ya la última, que es la ronda 5. En esta no haremos aumentos. En esta última ronda trabajaremos los mismos 15 puntos que tenemos de la ronda anterior. Y nuestra orejita solo va a tener 5 rondas. Es muy rápida de tejer, muy pequeñita porque la vamos a poner atrásito. Recuerda que nuestro gatito va con un disfraz de reno. Bueno, disfraz o una diadema de reno. Y por eso nuestras orejitas no deben salir tanto ni resaltar tanto, porque lo que resalta es su traje. Aquí ya terminé la primera, voy a dejar la hebra larguita, ya la corté, para con esta hebra coser la orejita a la cabeza. Mira, quedó así. Debes trabajar la otra orejita que tengo yo aquí, son 2, y las vamos a coser aquí en la parte de arriba de nuestra cabecita del gatito. ¿Listo? Por aquí. Vamos a dejarlas a un lado, después te indico en qué ronda la debes coser. Vamos ahora a trabajar la colita. Con el mismo hilo gris vamos a realizar el anillo mágico. Todo esto es lo mismo, siempre iniciando igual. Y dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Teniendo los 6 puntos, cerramos nuestro anillo. Y en la ronda 2 vamos a trabajar. Espérame, la cierro. Busco el primer punto para cerrar. Listo. Ajusto. Y listo la ronda 1. 6 puntos en el anillo. Y ahora en la ronda 2 voy a trabajar un punto y un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Las que saben, mis chicas, de repetición de ronda, ya saben que aquí nos quedan 9 puntos. Yo sé que ya lo dijeron antes que yo. Ay, mis chicas. Listo, terminé ronda 2. Vamos a trabajar esos mismos 9 puntos por todo el largo de la colita. No vamos a hacer más aumentos. Quiero que la colita sea delgadita, muy fina, muy sofisticada, muy colita de gatita fina. Así que, o gatito fino. Así que vamos a trabajar los 9 puntos desde la ronda número 3. Y ya te indico hasta qué ronda, según el largo que quiero darle a la colita. Vas a tejer, mis chicas, 18 rondas para que junto con las 2 primeras que tejimos sean en total 20 rondas. La colita solamente le introduje relleno a la parte inicial, listo, aquí a la punta de nuestra colita para doblar, para que sea más flexible. Y también te quería decir que a las orejitas no le vamos a introducir relleno, mis chicas, las dejamos así sin relleno, solamente las cosemos a la cabeza cerrando la abertura. Aquí la colita sí vamos a cerrar la abertura con punto bajo, así que vamos a aplanar y vamos a realizar punto bajo traspasando de un punto hasta el otro. Vamos a tejer de un punto hasta la parte de atrás completamente, cerrando la abertura. Vamos a ir tejiendo un punto, en el siguiente también traspasando 2, traspasando hasta atrás, 3, 4 y 5 en el último. 5 puntitos para cerrar una cadenita y cortamos la hebra larguita para que podamos coser esta colita a la parte de atrás del cuerpo. ¿Listo? Vamos a coserla justo aquí en la parte baja trasera del cuerpo, que salga así y se asome por un lateral, por un ladito, por aquí. Vamos a dejar ahí esas piezas, más tarde las vamos a coser y ahora vamos a tejer el hocico, ¿listo? Con un tono crudo. Para el hocico vamos a utilizar un tonito crudo o un blanco si quieres. Si no tienes crudo o crema, puedes utilizar un blanco también. Yo tengo este crema. Y vamos a iniciar como siempre en el anillo mágico, ¿no? Dentro de él vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a trabajar la ronda 2. Voy a cerrar la ronda, siempre buscando el primer punto. Creo que ese siempre es el que hacemos más ajustado. Cerramos. Para esto debemos tener las manos muy limpias para que el hilo no se nos ensucie. Y en la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a tener 6 aumentos. 1, 2 y tendremos 12 puntos. 3, 4, 5 y 6. Y cerramos la ronda 2. Así se va viendo. Pasamos a la ronda 3, mis chicas. En la ronda 3 vamos a hacer un punto, un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento y así vamos repitiendo hasta que nos queden 18 puntos. Cuando termines esa ronda vamos a tejer la ronda número 4 tejiendo los mismos 18 puntos, una rondita de 18 puntos sin aumentos y nos va a quedar así. Vamos a cortar dejando la hebra larguita porque es necesario coser muy bien esta pieza debajo de los ojitos, mis chicas. No la vamos a coser completamente circular o plana. Vamos a ayudarnos con los alfileres para que en el momento de la costura esté fija y no se nos mueva. Así que vamos a colocarla con alfileres introduciendo un poquito de relleno. Vamos a colocarla dándole una forma triangular. ¿Listo? Ponemos los alfileres y luego sí empezamos la costura. Los alfileres nos ayudan mucho a poner la pieza dándole la forma que deseemos. Vamos a hacer esto. También les voy a mostrar cómo vamos a darle unas lineecitas a los ojos, un bordadito para darle una expresión muy linda a nuestro gatito. Vamos ahora a trabajar la cuestión de el disfraz o su traje. Vamos a hacer la parte de la diadema de reno. Para el reno necesitamos 2 cuernitos y cada cuernito tiene 2 piezas. Así que vas a repetir esto 2 veces. ¿Listo? Ya tengo 2 piezas de uno de los cuernitos. Vamos a coser la pieza más pequeña a la más larga, dándole como una forma de Y. Así, vamos a coser esta pieza aquí en este lateral, en la punta. Y mis chicas, vamos a hacer esto mismo con el otro cuernito. Voy a enseñarles a tejer estas 2 piezas que ustedes van a tener que repetir para hacer el segundo. La primera pieza, mis chicas, vamos a tomar el hilo café y en la primera pieza vamos a hacer dentro del anillo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro mi anillo mágico y voy a trabajar la ronda 2. Vamos a trabajar todas las rondas con estos mismos 5 puntos. Para esta pieza número 1, que es la pequeña, la pieza más pequeña, vamos a hacer desde la ronda 2 a la 3, o sea que solo vamos a tejer 2 rondas más de 5 puntos. 3, 4 y uno más, 5. Cuando vayas a cerrar la ronda número 2, recuerda girar la pieza y ahí sí cerramos para que no nos quede difícil trabajar y no nos quede por el revés, ¿no? Corto la hebra interna y voy a trabajar una ronda más. Y ya tendría yo mi primera pieza del cuernito, que es la pieza pequeñita. O la pequeña, sí, la chiquita, la que vamos a coser a la más larga. Aquí ya tengo mis 5 puntos de la ronda número 3. Y corto la hebra larguita para poder coser. La pieza número 2 vamos a hacerla exactamente igual a esta. En el anillo 5 puntos
pero vamos a tejer desde la ronda 2 hasta la ronda 7. O sea que vamos a tener 8 rondas. Mira, desde la 2 hasta la 7 nos da un poquito de más largo. Y ahí tendríamos ya las dos piezas. Vamos a tejerlas, pero no vamos a rellenar. Estas piezas yo no le introduzco relleno, pero si tú trabajas con hilo de algodón 100%, vamos a rellenar porque a veces el hilo de algodón no es tan rígido como el acrílico y no nos da la forma. Entonces aquí vamos a coser y ahora el cuernito va cosido. Recuerdan el largo también dejarle hebra larguita cuando lo termines porque con él vamos a coser a la diadema. Vamos a trabajar ahora, mis chicas, con el hilo rojo. Vamos a realizar en hilo rojo la pequeña nariz de reno que le vamos a poner sobre el hocico que trabajamos de color crudo. Aquí tengo dentro de un anillo mágico 6 puntitos que realicé y corté la hebra. La dejé larguita porque vamos a coserla, o si no la quieres coser sino pegarla también lo puedes hacer. A veces estas piezas tan pequeñitas se nos dificulta un poquito la costura y nos quedan hilos viéndose por los costados, así que a veces es preferible pegar, pero las dos opciones está bien. La dejamos a un lado, esta es la que va sobre el hocico, y con hilo rojo también vamos a trabajar dejando hilo, una hebrita larga. Antes de iniciar vamos a hacer 26 cadenas al aire. Cuando terminen las 26 cadenas también cortas, pero dejando bastante hebrita al otro lado. ¿Por qué lo hacemos? Esta es la diadema y lo que vamos a hacer es que estas dos hebras a los costados nos ayudan para coser la diadema sobre las orejitas. ¿Listo? Vamos a ubicar las orejitas. Yo tengo aquí ya las orejitas más o menos ubicadas. Aquí tengo el anillo mágico y conté 3 rondas, 1, 2 y 3, y ahí ubiqué la orejita. Tengo con alfileres. Y la idea es que esas dos hebras que nos quedan a los lados de las 26 cadenas nos sirvan para coser la diadema a cada lateral de la orejita. Donde termina la orejita se cose la diadema. ¿Listo? Esta medida la debes tomar. A mí me salieron 26 cadenas, pero depende de dónde ubiques tus orejitas. Si las ubicas más juntas acá en el anillo mágico, pues te salen menos cadenas. Si las pones más abajo, pues vas a necesitar más cadenas para rodear y que llegue hasta la parte baja de las orejas la diadema. Entonces necesitamos esa medida. A mí me salieron 26, ¿ok? Vamos a realizar enhebrando en la primera cadenita. No vamos a dejar la diadema tan delgada con solo las cadenas. Vamos a enhebrar en la primera cadenita y aquí comenzaremos y trabajaremos una fila de punto media vareta. Si tenemos 26 cadenas, pues vamos a hacer 26 puntos media vareta. ¿Listo? Para que la diadema quede un poco más gruesita y sobre esta diadema podamos coser los cuernitos del reno, los que ya tejimos en tono café. Voy tejiendo y escondiendo la hebra del inicio de donde enhebré, y debemos tejer 26 punto media vareta o punto bajo alto, como lo quieras llamar. Así voy tejiendo hasta llegar a este extremo. Y terminaríamos la diadema aquí cortando la hebra y escondiéndola. Y con las de la cadena hacemos la costura. Vamos a trabajar ahora, mis chicas, en la bufanda. La bufanda con hilo rojo y con un intercambio al inicio de tono en blanco. Voy a tejer, o vas a tejer, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Y cuando tengas las 5 cadenitas nos devolvemos por la segunda tejiendo 4 puntos bajos. Voy a doblar el hilo para que se quede escondido allí. 2, 3 y en la última cadenita 4. Y vamos a trabajar en filas. Vamos a trabajar en filas. Las filas las iniciamos con una cadenita y girando la pieza. No vamos a contar la cadenita como punto.
yo no la cuento, así que vamos a tejer 4 puntos nuevamente en la fila 2. Para la fila número 3 voy a introducir ya el tono blanco. Tengo este tono blanco y voy a introducirlo en el último punto que tejí. Aquí en este último punto no lo cerré, lo cierro con mi hilo blanco y giro la pieza. Subo con una cadenita y con el hilo blanco voy a hacer un punto y el siguiente punto lo voy a hacer no introduciendo donde normalmente introduzco, sino en la base del punto bajo, desde la base, para que quede el punto bajo un poco más amplio. El siguiente hago lo mismo desde la base. Así, me quedan 2 puntos amplios y termino con uno normal. Uno normalito. ¿Listo? Así se vería. Giro la pieza, voy subiendo el hilo rojo, no lo dejemos, y trabajo los 4 puntos normalitos. 2, 3 y 4. Ya en este último cambio y introduzco el rojo cerrando ese último punto y escondo la hebra del blanco. Vamos a tejer ahora sí de aquí en adelante. Esta sería la fila 1, 2, 3, 4, 5. Desde la fila 5 en adelante vamos a trabajar puntos bajos normalitos con rojo. Voy a cortar el blanco porque lo vuelvo a utilizar ya cuando esté terminando el largo de la bufanda. Voy a trabajar los 4 puntos normalitos y ya te indico hasta qué fila vamos a tejer todo de rojo para repetir nuevamente lo que acabamos de hacer con el blanco. Van a tejer, mis chicas, un total de vamos a tejer desde la fila 5 que teníamos en rojo, van a tejer hasta la fila 48. ¿Listo? Todo este montón hasta la fila 48. Y en la fila 48 vamos a introducir en el último punto el hilo blanco. Cuando llegues ahí. Entonces al llegar ahí introducimos el hilo blanco, subimos con una cadenita, giramos y vamos a tejer un punto. El siguiente punto lo hacemos desde la base, como lo hicimos al inicio. Luego volvemos y tejemos el siguiente punto desde la base. Y terminamos tejiendo el último puntito. Luego subimos con una cadenita, giramos, ahí llevamos el blanco y el rojo, escondiéndolos. Y hacemos una filita de hilo blanco, tejiendo los 4 puntos que hay. Y en el último punto cambiamos y lo cerramos con el rojo. Y vamos a tejer ahora, para finalizar la bufanda, 2 filas de hilo rojo. ¿Ok? Aquí ya hice la primera. Voy a cortar el hilo blanco ahorita cuando termine y hago la última de rojo. Y aquí terminaría la bufanda. Vamos a hacerle unas borlitas que vamos a hacerlas en tejido puff. Voy a cortar aquí para esconder luego la hebra. Y voy a cortar el hilo blanco. Y esas borlitas vamos a hacer 2, mis chicas. Así nos queda la bufanda. Las borlitas las vamos a coser en las puntas de la bufanda. Lo vamos a hacer en hilo blanco. Para trabajar las borlitas, mira, tengo el hilo blanco, voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer las borlitas o los puntos puff. Subimos con 2 cadenas. Y vamos a tomar hebra como si fuéramos a hacer punto media vareta, introducimos y sacamos solamente 2 hebras y nos queda el punto media vareta como a la mitad o el punto alto a la mitad, nos quedan 2 y volvemos a repetir lo mismo 2 veces más. Introducimos y sacamos 2 hebras, volvemos a hacer el punto y sacamos 2 hebras. En total me quedan 4 hebras en la aguja. Y voy a sacarlas todas de una vez, así. Y hago una cadenita.
Voy a hacer esto mismo 6 veces, o sea, 6 puntos puff cerrados. Entonces vamos a hacerlo de a 3 puntos y cerrados todos de una sola vez. Vuelvo y repito, introduzco, dejo a la mitad, hago un segundo dejándolo a la mitad y hago un tercero dejándolo a la mitad y cierro todo. Termino con una cadena. Ya tengo 2 puntos. Cuando termine se va a ver así los 4 puff y voy a cerrar el anillo mágico bien ajustado y cierro la ronda en el primer punto. ¿Listo? No pasa nada que quede abierto, mis chicas, porque luego corto la hebra bastante larguita. Porque luego vamos a cerrar esto haciendo pasaditas con la aguja así. Lo vamos a cerrar completamente y aquí también debemos cerrar muy bien y esconder la hebra del anillo mágico. Vamos a hacer 2. Yo aquí tengo el otro, vamos a cerrar con la aguja lanera y lo vamos a coser justo aquí. Teniendo ya enhebrada la aguja, ya perdí la hebra del anillo mágico, solo me resta cerrar la abertura de arriba y lo vamos a hacer pasando por la primera hebra de cada punto puff. ¿Listo? Vamos a ir pasando de esta forma, luego jalamos la hebra para que se cierre completamente. Pero antes de que se cierre, lo vamos a coser a la bufanda. Vamos a ir pasando así por las hebritas, por una de las hebritas de los puntos. Cuando lleguemos al inicio, pues vamos a jalar, cerramos un poquito y vamos ahora a coser a uno de los extremos. Listo, vamos a ir pasando también por aquí, por las cadenitas. Por las cadenitas de la bufanda, las iniciales, y pasamos por los puntos también. Vamos uniendo. Y pasando por las cadenas. La idea es que la bufanda tenga en la punta nuestras borlitas. ¿Listo? Así se ve, mis chicas, ya terminada la bufanda. Cosí las borlitas en las esquinas. La vamos a colocar alrededor del cuello de nuestro gatito y vamos a coser las demás piezas. Aquí tengo ya la costura de los cuernitos. Ya cosí también las orejitas donde te indiqué. Mira, ya están ubicadas. La colita también ya está ubicada en la espalda. Solo nos resta hacer el bordado. Voy a coser el hocico y luego pegaré, mira, ya escondí las hebras de la nariz y la pegaré aquí. Debajo de donde te quede la nariz vamos a hacer el pequeño bordado del hocico y también voy a hacer un bordadito de los ojitos y aquí unas rayitas en la parte de arriba de la cabeza, ¿ok? Voy a hacer esto, voy a ubicar la diademita también y te muestro en qué posición va a ir cada una de estas piezas. Recuerda que si necesitas un poquito de ayuda para el bordado, yo siempre les subo anexo a los tutoriales unos video shorts en formato vertical. Aquí mismo en el canal los encuentras, donde muestro un poquito de las partes del bordado, ¿ok? Si no, pues aquí al final te voy a indicar cómo, en qué ronda y en qué posición va cada una de las líneas que debemos hacer para terminar el bordado de su rostro. Vamos a eso y estaríamos terminando. Ya les muestro. Bueno, mis chicas, así hemos terminado nuestro precioso gatito en su versión navideña. Así nos ha quedado, ya he cosido todas sus partes, la bufanda, su nariz, justo en el centro donde hacemos un pequeño bordado en el anillo mágico de nuestro hocico. Hacemos una liniecita hacia abajo y una alrededor del anillo mágico y así nos queda. También en la parte de la frente, desde el anillo mágico, conté unas 7 o 6 rondas. Mira que las dejé 3, 6 más o menos encima del ojito para hacer unas 3 lineecitas con hebra doble y simular como unas rayitas de su pelaje. También lo hice en la parte de la colita, partiendo también del anillo mágico, unas 3 o 4 rondas hacia abajo, unas líneas más largas que las otras. Y así nos queda nuestro lindo gatito.
El gatito también lleva en sus ojos, mi chicas, una línea desde la parte de arriba exterior hacia el centro de hilo crudo o crema con el que hicimos el hocico. Y también lleva una liniecita de hilo gris más oscuro, un gris en la siguiente gama con la que hicimos las rayitas. Hacemos una liniecita desde la parte interior hacia la parte de afuera, una ronda así diagonal. Y 3 rondas hacia arriba hacemos las liniecitas de las cejas. ¿Listo? Es muy fácil. También, mis chicas, coloqué la diadema justo debajo de las orejitas. Así quedó la diadema de reno con su naricita, sus ojitos preciosos, su bufanda hermosa y así terminamos este hermoso gatito. Recuerda que el patrón escrito lo puedes adquirir en mi cuenta Raverly, ahí en la descripción encuentran el enlace. También, mis chicas, recuerden etiquetarme si lo suben a las redes como autora del patrón y si quieres compartirlo aquí en el canal también lo puedes hacer en el link de comunidad. Visita el canal y por ahí encontrarás el enlace para que entres y publiques tu foto y todas lo podamos ver. Este gatito está precioso para celebrar estas fiestas navideñas, para darlo como detalle, así que espero lo disfruten, mis chicas, y nos vemos en el siguiente, que será el último de esta colección. Estaremos trabajando a Stitch en su versión navideña. Es el último personaje de esta colección, de estos 4 diseños, con el mismo cuerpo base. Espero que lo tejan también conmigo, va a quedar precioso, estoy segura que sí. Nos vemos en el siguiente video, mis chicas. Bye, bye.